Pablo, tantos avances médicos y las generaciones más jóvenes cada vez más enfermas. ¿Qué le pudiésemos atribuir, sobre todo este aumento de enfermedades, a esas generaciones más jóvenes? La concentración en el tiempo de los cambios que nos han desnaturalizado ha sido ultra acotada. Y si trazamos una línea evolutiva de un año, en el último segundo hemos hecho un cambio brutal con la aparición de la tecnología. Y si el problema no fueras tú, sino tu entorno, pantallas, luz de noche, estrés constante y tóxicos han creado la tormenta perfecta. Vivimos más años, pero inflamados y enfermos. Hoy me acompaña Pablo O'Quintons, terapeuta integrativo y consultor en mindfulness transpersonal, que desarrolla protocolos clínicos desde la PNI y la medicina ortomolecular. Con él vamos a destapar cómo la disrupción circadiana y la inflamación silenciosa están detrás de tu cansancio, ansiedad y dolor. ¿Y qué hacer desde mañana para empezar a desinflamarte, con hábitos que funcionan mejor que cualquier pastilla? Que hay mucha gente que le atribuye justamente este aumento de cáncer, sobre todo en niños y adolescentes, a lo ocurrido hace un par de años en pandemia. Gente que se vacunó y no tiene nada, y hay gente que se vacunó y ya no está entre nosotros. Hay una tendencia al alza brutal desde que empezó esta técnica de inmunización. Sabes que yo hice un experimento con ChatGPT. Le pedí que solamente me respondiera con una palabra. Le pregunté que cuál pensaba él que era la razón por la cual el aumento de todas las enfermedades que estamos viendo, sobre todo en esas generaciones más jóvenes. Me dijo justamente... Esto siempre me ha sorprendido un poco, y es que el 87% de ustedes que escuchan o ven este podcast aún no se suscriben. Por eso me gustaría pedirte un favor antes de que empecemos. Si te gusta el podcast y lo que hacemos aquí y quieres apoyarnos, la manera gratuita y fácil de hacerlo es presionando el botón de suscribirse. Y mi compromiso contigo es que si haces eso, haré todo lo posible junto con mi equipo para que este podcast sea mejor cada día y traeré a los mejores invitados que pueda conseguir para continuar haciendo lo que hacemos. Muchas gracias. Pablo, tantos avances médicos y las generaciones más jóvenes cada vez más enfermas. ¿A qué le pudiésemos atribuir sobre todo este aumento de enfermedades a esas generaciones más jóvenes? El contexto ha cambiado brutalmente, viene cambiando sin detenerse desde el Paleolítico hasta ahora, pero la concentración en el tiempo de los cambios que nos han desnaturalizado ha sido ultra acotada en lo último. Si trazamos una línea evolutiva de un año, en el último segundo hemos hecho un cambio brutal con la aparición de la tecnología, que venía gestándose ya desde la Ilustración, cuando entra esta mirada en la medicina de ya no confiamos en la naturaleza porque podemos nosotros modificarla, cuando empieza este ego humano de querer modificar la naturaleza a nuestro favor para poder revertir enfermedades, qué sé yo, supongo que habían buenas intenciones. Entonces empiezan a introducirse los xenobióticos, que son en este caso una multiplicidad de fármacos que pueden regular respuestas corporales a capricho de lo que el humano quiere, ¿no? Entonces eso pues no es para nada inocuo, y ahí se empieza a levantar ya una cascada de información fisiológica que ya no se puede controlar, porque así funciona un poco la singularidad, ¿no? Tú pones una intervención en un lugar, pero en un organismo complejo como nosotros, que no es complicado, es complejo, la cantidad de sucesos que se pueden desatar desde ahí son impredecibles. Entonces nos tomamos un ibuprofeno pensando en cortar la inflamación y todo lo que viene en adelante es completamente impredecible, ¿ya? Y eso como solo una cosa. Luego la cantidad de contaminación electromagnética ha subido mucho. Ambientalmente la tecnología, si bien es tremenda, o sea, nos permite tener esta instancia de comunicarnos, ha aumentado mucho la carga de radiación no ionizante en el ambiente, ¿ya? Desde la radio, que ya generaba cierta disrupción, hasta ahora las bandas de internet, de 5G, las comunicaciones simultáneas. Las inmunizaciones han subido demasiado, también inmunizaciones por vacuna, ¿no? Y así hay un montón de factores que han detonado que el cuerpo cada vez pueda menos poder recurrir a la alóstasis, ¿no? A la capacidad de volver, de cuando pierde el equilibrio, la homeostasis, ¿no? Cuando la pierde, el cuerpo tiene una capacidad de volver a ese equilibrio. Entonces cada vez se le hace más y más difícil. Y más si sumamos
muchos otros factores como el estrés, la cantidad desbordante de información que tiene efecto nocebo, ¿no? Como que ya vemos en Instagram que la contaminación, que acá, que los tóxicos, que la alimentación, que el sedentarismo, y tanto de eso que estamos consumiendo, que es una actividad dopaminérgica intrínsecamente, o sea, estar viendo reels cortos de 10 segundos diciendo que el ambiente prácticamente va a acabar con nosotros. Entonces ese efecto nocebo sumado a la contaminación a todo nivel, sumado con, bueno, el estrés, que es algo que ya no se detiene, no para, este nuevo seteo que tenemos de funcionar constantemente a través de la recompensa, lo que ha logrado las redes sociales y la alimentación, productos, no la alimentación, hoy día nos tienen este panorama de una enfermedad que casi que es la norma. Entonces, cada vez vivimos más, pero estamos más enfermos. Entonces, eso es preocupante, o sea... ¿Y es posible rastrear dónde empezó a distorsionarse todo nuestro entorno? Hay bastantes teorías. La que más me gusta es, y la que más clara es, tiene que ver con la aparición de la electricidad. ¿Ya? Con la aparición de la electricidad, inmediatamente modificamos el ambiente a niveles cuánticos. ¿Ya? A niveles de la física cuántica se modifica todo con este efecto que no sabemos qué consecuencias va a tener. ¿Ya? Entonces implementamos la electricidad, nos pareció un muy buen invento y qué sé yo, y ha sido tremendo, innegable, pero eso ya tiene una radiación no ionizante que va a movilizar una respuesta de iones por el espacio, y eso ya tiene un impacto en la mitocondria. Y luego se instala la luz incandescente que nos cambia este ritmo circadiano que teníamos de luz y oscuridad. Porque antes estaba la vela, ¿no? La luz incandescente empieza a presentar el primer tipo de luz azul muy tenue, y ya cuando aparece la luz LED, parece que el cáncer se empieza a aparecer y se empieza a disparar. Estuve viendo una recopilación de estudios muy interesantes que las mujeres que trabajan en turnos expuestas a la luz artificial tienen un 50% más de riesgo, más de la mitad, de tener cáncer de mama. Y tienen, o sea, esto se midió, no es solamente que riesgo, tienen un 50% más de cáncer de mama. Y lo interesante es que incluso mujeres ciegas que no pueden ver la luz, también hay un aumento de la incidencia en cáncer de mama. Entonces, no es solamente lo que podamos ver, que sí es importante, sino que es la información que da la luz azul artificial LED a la mitocondria, porque detrás de muchas enfermedades, y casi que me atrevo a decir de todas, siempre hay una disfunción mitocondrial, siempre hay una información que no tiene que ver con el ciclo circadiano normal, natural, fisiológico, bioterritorial, coherente, que nos pertenece por vivir aquí y ser parte de la naturaleza, ¿no? ¿Crees entonces que la mayor disrupción que ha ocurrido en el contexto de nuestro estilo de vida como especie es la circadiana? Sí, mira, no sé si claro, esa ha sido más allá de la alimentación, Por supuesto que todo cambió. Siento que si no fue la mayor, fue la primera. ¿Ya? Entonces quizás de ahí se fueron detonando muchos otros factores hacia adelante que hoy día nos tienen con estos índices de mortalidad, de morbilidad y de farmacoterapia disparados. O sea, el 80% de los adultos en el mundo consume más de un fármaco a diario. Y es brutal la estadística. ¿De los adultos? Sí, de los adultos sobre 45 o 50 años, creo. Yo creo, bueno, tú de hecho lo comentabas, la enfermedad es la norma. Claro. ¿Por qué estamos normalizando tanto el sentirnos mal? O sea, porque yo creo que ya no es una cuestión de que puedas tener un diagnóstico o que tenga un nombre lo que padeces. Es que la mayoría de la población no se siente bien. O sea, a nivel físico ni a nivel emocional. Y lo hemos normalizado. Uh-huh. Claro, porque el hábitat humano actual, esto donde estamos nosotros, esta luz que está, las cosas que comemos, los autos, y salir a un ambiente urbano, con un ambiente que está contaminado por distintos tipos de tóxicos, es nuestra normalidad, ¿ya? Entendemos que vivir en una ciudad o trabajar en una ciudad o trabajar en una oficina sentado todo el día es nuestra normalidad. Y esa normalidad te va a llevar a la otra normalidad, que es luego estar enfermo. Entonces, es tan normal que, al menos en mi país, en Chile,
no sé, aquí creo que no funciona tan así, pero igual, se pone una farmacia en una esquina y al frente se pone otra de otra marca y al frente se pone otra de otra marca. Entonces, si tú sabes, hay un monopolio, 3 grandes marcas, que en un lado vas a encontrar la farmacia A, al frente va a estar la X y después allá va a estar la Y. Entonces, y en cada esquina hay muchas farmacias. Y una farmacia te normaliza el hecho de que, ok, la necesito a mano, la necesito ahí pronto porque me puedo sentir mal o necesito un rescate. En el caso de que el cuerpo me esté manifestando algo, necesito ir y apalear este síntoma. Porque es normal, ¿vale? Me duele la cabeza, me tomo un paracetamol y bueno, normal, me debe haber dolido la cabeza porque estoy estresado y porque el estrés también se normalizó. Mira, hay una realidad de que, te hablaba de que las generaciones, sobre todo más jóvenes, son las que están pagando las consecuencias. Hablamos de la generación más débil a nivel físico, más enferma y seguramente, como dice Agustín Laje, la más idiota también. Hay una gran parte de la población, o bueno, por lo menos una buena parte de la población, que intenta enlazar todo lo que estamos sufriendo a día de hoy como sociedad a nivel de enfermedad con las vacunas. ¿Qué papel juegan las vacunas teniendo en cuenta de cómo ha cambiado, ¿no? Porque por lo menos en la época en la que yo nací, en los años 80, eran escasamente 5, de entre 3, 5, 7 vacunas. A día de hoy son más de 30 en promedio. ¿Cómo está afectando o qué papel juegan las vacunas, sobre todo en el protagonismo que están ganando ciertas enfermedades, sobre todo las crónicas o las degenerativas? Sí, es un tema bastante controversial. Primero hay que entender y hacer un disclaimer de que las vacunaciones más efectivas han tenido más de 15, 20 años de desarrollo y de pruebas antes de salir y que hoy día prácticamente han erradicado enfermedades, ¿ya? Entendiendo que la enfermedad y cayendo al centro de que la enfermedad puede ser contagiosa, porque también hay teorías que dicen que no existe la enfermedad, que depende del huésped, que también tiene mucho sentido, pero las que son intrínsecamente contagiosas, sí presentándole un antígeno al sistema inmune, preparándolo y diciéndole, hey, más adelante te va a caer este mismo bicho, entonces tienes que estar preparado y generar cierta memoria para que reaccione rápido. En ese principio, y con vacunas que son gérmenes atenuados, las cosas fueron bastante bien y fueron bastante medibles, cuantificables, bioestadísticamente significativa la reducción de ese tipo de enfermedades como sarampión, papera, meningitis, etc. Y hasta por ahí iba todo bien. Sin embargo, hay un tema con la vacunación que son los coadyuvantes. Estamos hablando de la vacunación tradicional, ya no vamos a hablar todavía de la última inmunización que se hizo a nivel mundial, que eso sí que fue catastrófico, los mismos laboratorios te lo dicen. Pero desde el punto de vista de las vacunas más tradicionales, es el tema de los coadyuvantes. Cómo yo preservo el organismo que vaya adentro o los pedacitos de organismos que principalmente se basan en timerosal, por ejemplo, cantidad de mercurio, hidróxido de aluminio con aluminio. Entonces, cuando uno introduce metales pesados en un niño que tiene una barrera hematoencefálica inmadura, porque la barrera hematoencefálica es que esta gran membrana unicelular que divide, como unos policías, qué es lo que pasa al cerebro y qué es lo que no. Hay que cuidar mucho el sistema nervioso central porque es el que coordina todo. Esta barrera madura a los 2 años y cuando nosotros inoculamos antes de los 2 años y comenzamos a poner antígenos que van a generar una respuesta inmune, porque el niñito no, cuando lo vacunas te dicen cuídalo, se va a fiebrar y va a estar más o menos mal unos 2 días, te lo dicen, ¿cierto? Entonces ya la respuesta inmunológica puede atravesar la barrera hematoencefálica y prender una señal de alarma arriba generando problemas, ¿ya? Pero además está el coadyuvante que en el caso de ser hidróxido de aluminio va a entrar y el aluminio es intrínsecamente tóxico para las neuronas, ¿ya? Y va a bloquear la acción de el magnesio, por ejemplo, que el magnesio es clave, fundamental, ya todos lo sabemos, hay podcast entero de magnesio. Entonces desde ahí como que tenemos un mal enfoque y estamos vacunando a los niños quizás muy antes, ¿ya? Es cierto que durante estos 2 años en que madure la barrera va a estar expuesto, pero ahí depende de los papás cómo lo cuidemos. Y quizás antes, cuando tú eras chico, cuando yo era chico, existían menos vacunas, sí tenían aluminio y quizás tenían otras cosas más que hoy día probablemente estén prohibidas, no lo sabemos, pero no habían celulares, ¿ya? Las antenas que habían eran las emisoras de televisión, las emisoras de radio, y había que poner una antenita arriba para poder captar lo que venía, ¿ya? Porque si no adentro las señales de televisión y de radio no entraban muy bien, entonces había que poner una antena.
Hoy día tenemos que, dentro de las casas, en tu habitación, mientras tú duermes, todo ese flujo de emisión de señales de radio está activísimo. Entonces el niño ya nace en un ambiente mucho más cargado, con una mitocondria que tiene que enfrentarse a una información brutal, que apenas nace ese niño hay luces de quirófano y todo. Entonces ya el impacto se va sumando. Yo creo que el cuerpo aguanta, pero hay una sumatoria de cosas. Entonces, más encima, poner metales pesados que van a generar una respuesta neuroinflamatoria va a determinar, al menos desde el punto de vista neurocognitivo, un compromiso en el niño que, bueno, me toca verlo mucho en consulta y es un tema profundo de tratar. Así que yo creo que es la sumatoria. Claro, no había pensado en ese detalle. Ahora es que vengo a caer en cuenta de que teníamos que poner una antena sobre la casa para poder captar la señal, porque la información no llegaba dentro de la casa. A día de hoy no lo necesitas. No. Tienes ya la información está constantemente circulando dentro de los espacios. Y digital, o sea, hoy día hay televisión que tiene codificador digital. O sea, ya imagínate la cantidad de información que llegue para que se vea todo en HD, espectacular, se escuche bien. Ahí está rondándonos, ¿ya? Y no lo vemos porque nuestro espectro visual es reducidísimo. Es verdad, no había caído en cuenta en eso. Y estaba pensando que tengo un amigo que su madre, corrígeme de todo lo que voy a decir porque no sé si voy a decir los términos correctos, siendo radióloga, que creo que es la persona que se encarga de hacer las radiografías en un centro médico, en mi ciudad, ella muere de un cáncer que se da en la médula ósea, ¿no? De leucemia, ¿no? Vale. Bueno, no estoy seguro si era leucemia específicamente. Y no solamente muere ella, muere también la enfermera que la asistía. Claro, aquí es cuando te das cuenta de que todas esas radiaciones, que en muchos casos lo hemos normalizado, obviamente aquí estoy hablando de un caso específico, ¿no? Pero que luego tenemos otro tipo de radiaciones que han ido, sobre todo, aumentando en el contexto en el que vivimos, cada vez más pensamos que son inocuas. ¿Hasta qué punto nos pueden estar afectando todas esas radiaciones, teniendo en cuenta todo lo demás que hemos hablado? No solamente las radiaciones, sino también añadido con las vacunas, la alimentación, los tóxicos, el agua, el aire, etcétera. Mira, en ciencia todo se toma mucho tiempo hasta que se analiza y se generan estadísticas que pudieran generar una correlación y después de eso otros más estudios para al final llegar a una causalidad. Las vueltas son siempre súper largas. La señal de celular existe desde 1996, por ahí quizás antes, no sé, no tengo la fecha exacta. Entonces, probablemente en 20 años, al 2026, todavía no hay una claridad porque recién, quizás hace unos 10 años, es que se está midiendo todo. Entonces, poder generar así y decir a ciencia cierta, mira, esto afecta de esta manera y esto después genera esta enfermedad, va a tomar tiempo. Lo que sí ya sabemos, que son estudios que hacen los niños como proyecto de ciencia educacional en sus casas cuando van en la secundaria, es poner un wifi y una planta, ¿no? Un router y una planta, y sabemos cómo la planta cae, ¿cierto? Entonces, eso ya es clarísimo y es una demostración obvia de cómo esto va afectando. O sea, el wifi tiene una frecuencia de 2.4 Hz, que es la misma frecuencia que utiliza el microondas para calentar el agua, y esa misma frecuencia también, ¿por qué no va a calentar el agua mitocondrial que tú estás produciendo? No calentarla, pero sí cambiar su estructura. Entonces, las radiaciones ionizantes son pérfidas para el cuerpo, generan mutaciones que son estas que tú dijiste, ¿no? Una radiografía te pone más de 20, 30 veces la radiación que deberías recibir por la radiación propia de la Tierra. Un TAC son 80 veces más. Un PET-CT, que es el que se utiliza mucho en cáncer, son 120 veces más radiación. Entonces es durísimo. Cada vez que te hace una radiografía y un escáner, yo desaconsejo su uso y no ser que sea exactamente, o sea, estrictamente necesario revisar algo, ¿no? Porque también al mismo tiempo salvan vidas, ¿no? La imagen. Entonces, la radiación ionizante hay que protegerse muy bien. Antiguamente, todas las personas que trabajan directamente con esto, los radiólogos, era muy tradicional que le diera cáncer, ¿no? Era clásico. El tema son las radiaciones no ionizantes y que no tenemos que sentirnos paranoicos por protegernos de ellas. Ejemplo, yo no soy particularmente electrosensible, pero hay muchas personas que sí lo son. Tengo pacientes que tienen síndrome de activación mastocitaria, que es una presentación muy cruda de una activación, una desregulación autoinmune. Y sí son sensibles a
la radiación electromagnética, los pulsos electromagnéticos, y cuando la protegemos dentro de lo que se puede de esta radiación, no sé, apagando el automático, no sé, tengo una palabra en inglés también, ¿cómo se llama? Apagando el automático en la noche que da hacia su pieza, mejora el sueño. Yo, por ejemplo, venía en el avión y me puse un poncho con una tela de plata y no me sentí tan mal, a pesar de haber viajado hace poco, viajé 14 horas sentado, y me sentí más mal por ir sentado. No me sentí tan mal como otros viajes que había tenido hacia acá, porque simplemente me puse ese poncho y conecté por ahí un armonizador también de la corriente en el enchufe abajo. Y no me dolió la cabeza y tuve un viaje bastante agradable respecto a lo que ahora, porque los aviones son verdaderas jaulas Faraday y están llenas de contaminación electromagnética. Entonces no tenemos que sentirnos paranoicos. Hay que cuidarnos aunque no lo veamos, aunque no sintamos síntomas directos, porque recordad que la inflamación de bajo grado y la disfunción mitocondrial no presentan síntomas hasta cuando ya el cuerpo no puede volver al equilibrio. Entonces estamos jugando como con una lotería. Si el cuerpo tiene una capacidad de volver al equilibrio y las vamos gastando con cada exposición crónica o aguda a radiación no ionizante, y la ionizante por supuesto que sí. Tú que has estado trabajando sobre todo con pacientes con cáncer, ¿qué es lo que evita que un paciente pueda volver al equilibrio? Ese equilibrio que tú mencionas que se pierde y que ya hay un punto de no retorno. Porque ¿cuál es la diferencia que tú puedes percibir de un paciente que es capaz de revertir una enfermedad autoinmune, un cáncer, una enfermedad crónica, de un paciente que no lo consigue? Porque me imagino ha cruzado el punto en el cual no puede retornar a ese equilibrio, supongo yo, no lo sé. Bueno, respecto al cáncer es bastante complejo. El origen de la enfermedad del cáncer, la enfermedad oncológica, es multifactorial. Entonces, va a depender mucho de cuáles son los factores que llevaron a esa persona a desarrollar una neoplasia maligna, para ver dónde podemos apalancar ciertas acciones y ver cómo esto puede retornar a un equilibrio. Cuando se puede, depende del avance de la enfermedad, la condición del paciente y la edad. La edad es muy determinante. Pero básicamente lo que puede hacer que un paciente oncológico retorne a un punto de equilibrio, digamos, en la replicación celular, que es lo que está más tocado, hay dos factores principales: sistema inmunológico y mitocondrias. Entonces, el sistema inmunológico necesitamos que esté potente, robusto, que tenga una buena respuesta y enfocada al cáncer, enfocada a las células cancerígenas. Y que no se esté distrayendo y que no esté perdiendo energía por otros lados. ¿Por dónde pierde mucha energía el sistema inmunológico? Por el ladrón máximo, por decir algo así, porque nos roba cuando está en estrés, que es el sistema nervioso central. Él se lleva toda la energía y lo que queda va al sistema inmune y así hacia abajo. Entonces, primero que regule la ansiedad, que regule el estrés. Hace poco lo hablé en mi podcast de la importancia de la terapia psicodélica en cáncer, porque de frentón nos hace reformular el tema de la ansiedad y del miedo. Entonces, regulando eso, dejamos energía para el sistema inmune, recuperando el sueño, porque el sistema inmune se repara en el sueño. Se le dan una dosis grandísima de melatonina. Y el tema de los tóxicos entra nuevamente, porque los tóxicos son una entrada directa indiscutible al cáncer. Entonces, remover tóxicos o no intoxicar más a esa persona, y eso también incluye radiación electromagnética, tóxicos ambientales, alimenticios, etcétera, y fortalecer la respuesta del sistema inmune. Y segundo, y aquí ya se nos pone más complicado, es mitocondria, porque hubo una disfunción mitocondrial, hay una anemia que promueve más la disfunción mitocondrial, y ya cuando entramos en mitocondria hay que analizar cuando toca, ¿no? Que es lo que me gusta hacer a mí, de hecho a eso vine a Barcelona, a medir la función mitocondrial con los ácidos orgánicos en orina, que son un examen de medicina de precisión, que te muestra claramente midiendo cuáles son los metabolitos y cuáles son las actividades de lo que está sucediendo dentro del cuerpo, incluyendo mucho la mitocondria. Entonces, recuperar la actividad mitocondrial tiene que ver con, ayuno, alimentación cetogénica, ¿cierto? Ejercicio, pero también sacando los metales que están siendo disruptores, ¿no? O los elementos que están siendo disruptores. Famosa, suplementación con cianocobalamina, B12, cianuro, deuterio, ¿no? El deuterio es un tóxico mitocondrial, se habla muy poco de ello, y la mitocondria tiene todo un sistema en su producción de agua, de lavar. La mitocondria enjuaga el agua del deuterio, lo saca. Y ahí por ahí uno se toma un agua de coco porque piensa que es natural y te carga un montón de deuterio. El agua de la llave también tiene deuterio. Y cuesta mucho, en cáncer
no sé si el objetivo principal es volver al equilibrio, a la remisión total, sino que es como detener todos los factores que ayudan al crecimiento tumoral, a la biología tumoral, a esta replicación, y de ahí ir desarmando muy fino hacia atrás y se puede llegar al equilibrio con trabajo emocional, directo, psicodélico, etcétera. O sea, es un tema complejo, pero se puede. Pero ¿y cómo ves? O sea, porque mi duda está, ¿cómo ves pacientes con, o sea, cánceres, tipo de cáncer súper agresivos, incluso en etapas avanzadas, que son capaces de revertirlos, Ujú. y otros que en principio no son tan graves o no parecieran ser tan graves y no son capaces de volver atrás? Claro, es que la bioindividualidad es la que entra acá y eso es tremendo. Es como tratar de describir la huella dactilar de cada uno de nosotros o de cada uno de nuestros dedos. Es demasiado complejo para aventurarme a dar una visión de esto. Si queremos resumir para poder quedar con algo de información, es que tiene mucho que ver la edad acá, ¿ya? No es lo mismo una mujer que hacía deporte, actividad física, probablemente dejó de hacerlo, y que tiene un cáncer de mama metastásico, ¿ya? Y aquí va a entrar, depende de dónde hizo metástasis también, porque hay tejidos que son mucho más difíciles de revertir, ¿ya? Pero metastásico supongamos en órganos que se pueden revertir, a una mujer postmenopáusica de 65 años con el mismo cáncer de mama, que sería raro, pero se puede dar, metastásico. Existe la inmunosenescencia y de eso cuesta mucho escaparse, ¿no? El sistema inmune baja su actividad porque involuciona al timo y por un montón de factores mientras avanza la edad. Entonces no vamos a tener la cantidad de soldados necesarios para combatir ese cáncer. Y lo que más me gusta poner, y esto es un tema controversial, quizás a los que les gusta más la ciencia pragmática, es que acá hay un tema kármico también, ¿no? Uno, digamos, que nace, no sé si con un destino escrito de que te va a morir a tal edad, ¿no? Pero a veces uno ya viene dando tantas vueltas en la vida, tantas reencarnaciones, que ya la última vueltita uno ya lo entendió y hay que volver a trascender al hogar rápido. Y así como me gusta quizás entender el cáncer en los niños, ¿no? Como hay gente demasiado buena, muy buena en la vida y de repente le da un cáncer fulminante, nadie entiende qué pasó. Y me gusta entenderlo como que ya dio su vuelta necesaria, ya entendió, vino a vivir la última patita y va a trascender. Entonces, también me gusta hacer ese trabajo espiritual con los pacientes que lo puedan ver a través del uso de psicodélico o de cultivo de práctica espiritual, que eso toma más tiempo y el cáncer el tiempo de oro. Entonces también me gusta poner esa mirada acá porque es importante, o sea, es clave, no solamente biología, sino que también somos espíritu, somos energía, somos físico, somos mental y somos múltiples cuerpos. ¿Qué papel? Porque hay mucha gente que le atribuye justamente este aumento de cáncer, sobre todo en niños y adolescentes, a lo ocurrido hace un par de años en pandemia. Claro, o sea, el tema de la inmunización fue brutal. ARN mensajero es un tipo de inmunización compleja. La gente siempre tiene mucho miedo, los más conspiranoicos por ahí, a que nos inserten chips y nanotecnología, ¿cierto? Que nos comanden qué vamos a hacer y todo. Y aquí pasó algo más grave aún que eso. Aquí lo que pasó es que abrimos la puerta al laboratorio, a científico, a quien sea. ¿Ya? Abrimos la puerta a alguien que no es nosotros, a que pueda hacer con nuestras células lo que él quiera. Entonces, el ARN mensajero es esta secuencia que entra a la célula y utiliza tu maquinaria celular para replicar las proteínas que él quiera, que en este caso es Spike. Entonces, eso es un bolón, eso es un quilombo, como se dice en Argentina, eso es una joda, es muy difícil. Y lo que me ha tocado ver en la práctica es, desde síndrome de activación mastocitaria, desde encefalitis miálgica, cáncer, por supuesto. Y cuando solicito, que bueno que ya lo tenemos en Chile, cuando solicito el conteo, la cuantificación de la proteína Spike en sangre, en estos pacientes que llegan enfermos están sobre 5.500, sobre 6.000, sobre 7.000. Y las personas que veo que están sanas y que se preocupan, Pablo, quiero ver cómo me hizo la inmunización y tal, la tomamos y están 2.300, 2.000. Entonces, mientras más Spike, mientras más esta inmunización pudo entrar a tu cuerpo y hacer lo que quisiera, vamos a tener más problemas que recién, hace 2 años ya que se están demostrando y que está esta corriente llamada turbocáncer, en que hay una exposición, no sé qué tan bien está medida. Yo la verdad no sé
las fuentes, hasta ahora no he encontrado, está difícil encontrar estudios aleatorizados, randomizados, doble ciego, ensayos clínicos, que es como el gol estándar, pero sí hay una tendencia al alza brutal desde que empezó esta técnica de inmunización por la proteína spike, porque no sabemos los problemas que está haciendo, y uno de esos probablemente es el cáncer, y estamos viendo cómo se dispara esto. Pero sigue aumentando, o sea, mi duda, porque creo que seguramente en tu Instagram fue que he visto algún par de capturas que has subido de la proteína spike. Uh-huh. ¿Nunca para de replicarse esto? O sea, es lo que nunca he entendido. ¿Por qué sigue un aumento? ¿Por qué consigo un paciente con 7.000 y otro con 2.000? Sí, yo creo que acá hay muchos factores. Desconozco, y esto lo reconozco, desconozco cuáles son los factores bioquímicos intrínsecos que logran detener esto o regularlo, ¿ya? Probablemente tiene que ver con factores intracelulares, inmunológicos, metabólicos. Y el tema es el siguiente. Cuando entra esta proteína a tu cuerpo, esta secuencia, perdón, obviamente el sistema inmune lo va a reconocer como ¿qué es esto?, ¿no? Y también pasó con el mismo COVID, con el mismo virus. ¿Qué es esto? Y genera una respuesta antigénica, que en algunos es asintomática, en otros no. Tú sabes, hay gente que se vacunó y no tiene nada, y hay gente que se vacunó y ya no está entre nosotros. Ya es así de brutal el ancho de acción que puede tener este tema. Pero probablemente tiene que ver con la actividad inmunológica, la expresión de macrófagos que tú traías de antes, porque están la respuesta de macrófagos, que son estas células blancas que nos defienden, M1, M2, ¿no? Y ya se sabe que M1 es antiinflamatorio, M2 inflamatorio. Se sabe que la gente que tuvo COVID, que ya venía inflamada, pues la respuesta era brutal y morían, ¿no? De síndrome de coagulación sistémica y tantas cosas más, fallo respiratorio y todo. Entonces probablemente las personas que venían inflamadas por el consumo, sobre todo esta parte me gusta mucho, que tiene que ver con la membrana celular. Una buena comunicación entre células, sistema nervioso células, sistema inmunológico células, hay una constante comunicación, es una orgía de comunicación lo que sucede dentro de nosotros, tiene mucho que ver con la membrana. Entonces una membrana la cual tiene una expresión que tiende a inflamar, ¿no? a perioxidarse, ya a generar radicales libres o a sufrir la acción de los radicales libres, que son las membranas, que las tiene hechas básicamente a base de aceites vegetales, ¿no? Aceite de semillas refinados y calentados, grasas trans. Al introducir estas vacunas o lo que sea, o esto que viene desde afuera, obviamente que ahí va a haber como una falla en la comunicación. Finalmente todo es comunicación en biología, en el cuerpo, todo es comunicación. Entonces una falla, una reacción exacerbada, como que tú me digas, hey Pablo, va a pasar, vamos a tener hay una emergencia en este edificio y hay que salir con calma. Entonces, si yo estoy regulado, digo, ok, salgamos con calma. Ahí quizás tenemos un spike de 2.500, de 2.000. Una persona que hizo la cantidad que el cuerpo permitió. Si yo no estoy regulado porque estoy inflamado, porque estoy neuroinflamado, porque tengo ansiedad, porque tengo estrés, porque tengo traumas anteriores, todo lo que hemos vivido en la vida, ¿no? Llámese infecciones crónicas, llámese inflamación, llámese sobrepeso, llámese muchas más vacunas. Si yo estoy así, tú me dices, Pablo, hay una emergencia en el edificio, hay que salir con calma. Yo, no, pero es que ¿qué va a pasar? ¿Qué coño qué? Y me arranco y me vuelvo loco porque me desregulo. Entonces yo creo que tiene que ver con todo lo que son factores metabólicos, inflamatorios y muchas cosas que van detrás, ¿no? Pero ¿crees que depende, o sea, toda esta respuesta inmunitaria? Porque, claro, tienes personas que incluso, bueno, yo en mi caso nunca ni me puse ninguna dosis ni me dio COVID tampoco. Uh-huh. Depende mucho del huésped, de la respuesta que tenga, incluso con el virus o con la vacuna. Depende totalmente del huésped, y el huésped depende totalmente del ambiente, ¿ya? Y el ambiente, hay una parte del ambiente que tú también generas y que eliges, ¿no? Entonces, y esto para toda enfermedad, ¿ya? La enfermedad va a ser lo que tenga que hacer, depende completamente del huésped. Entonces, la influenza, que es un virus mucho más, dijémoslo claro, es mucho más agresivo que el COVID. La influenza ha matado desde siempre a muchos ancianos y muchos niños, ¿ya? Va a depender mucho, pega duro en general, pero hay gente que le dura 7 días. El cuadro duro, otros 14, otros no salen más. Oye, Pablo, de que me dio la influenza y no he vuelto a ser la misma, no he vuelto a ser el mismo. Entonces,
el sistema inmune es un ejército altamente capacitado. Es mejor que cualquier cuerpo de Marines de Estados Unidos, que nosotros pensamos son lo máximo. Nada se compara al sistema inmune. Entonces, tu sistema inmunológico reconoció el SARS-CoV-2, que venía de la familia de los coronaviridae, que son antiguos, y dijo, ok, lo anulamos. Y nadie más se entera, ¿ya? Porque estabas comiendo probablemente en ese tiempo ya cetogénico, me imagino. Al sistema inmune le caen mal los carbohidratos en general, o el exceso de carbohidratos, pongámoslo así, lo altera, lo prende fuego. Entonces, si ya venía cetogénico, entrenando, buena musculatura, ya con eso el ambiente tiene una respuesta de por sí antiinflamatoria. Entonces, cuando llega un virus, está todo calmado, están todos regulados dentro, ¿ya? Entonces, depende mucho, casi totalmente del huésped y del ambiente. ¿Crees que simplemente esto lo que hizo fue acelerar algo que ya era, o sea, era innegable que iba a suceder? O sea, porque básicamente esto es como el famoso efecto compuesto que en inversión funciona bastante bien. Ujú. Tú vas ahorrando y vas acumulando digamos, ese beneficio a lo largo del tiempo y tienes un efecto compuesto con el pasar de los años. Ujú. Yo lo veo como, obviamente han sido tantos insultos durante tantos años que llevamos como historia en la humanidad, sobre todo en la era más reciente, estamos hablando de los últimos 75, 100 años, y prácticamente esto aceleró algo que ya era inevitable, Ujú. que era que padeciéramos las consecuencias de las aberraciones que estamos haciendo como especie. Ujú. Tal cual, o sea, 1 o 2 años antes, no me acuerdo bien, Ernesto Prieto estaba en una entrevista con este personaje norteamericano, no me acuerdo bien Jaime con eso. Bailey, ¿no? Sí, creo que ¿Puede era ser? con él, sí. No guardé el nombre bien, pero sí era una entrevista en inglés. Yo dije, a mí me encanta Ernesto Prieto, lo respeto bastante. Y dije, vamos a escucharlo hablando inglés. Y entré como por ese interés y resulta que él ya lo había dicho, que nos acercábamos rápidamente y sin freno a probablemente una pandemia. Y por muchos motivos. Él expuso estos factores que dices tú, de los insultos acumulados, del hacinamiento de la ciudad, etcétera, y también fines políticos, ¿no? Y ahí cuando esto se pone mucho más oscuro, que yo soy casi un inexperto, no voy a entrar en ese tema. Así que esto ya venía cocinándose a fuego lento y fue cosa que se diera. Y como se dio y como funcionó para ciertos grupos, supongo grupos de poder, no sé, probablemente se dé de nuevo, ¿no? Si todo lo que vemos que funciona, que lucra, que no sé, si lanza un producto y se vendió, que va a querer lanzar otro, ¿cierto? Así que no quiero creer que es así, pero hay que prepararse y lo mejor es bajar la inflamación de base y eso te va a mantener protegido teniendo un sistema inmune que funcione, que tenga una respuesta robusta y todo, o sea, es clave. ¿Sabes que yo hice un experimento con ChatGPT? O sea, le pedí que solamente me respondiera con una palabra. Y le pregunté que cuál pensaba él, obviamente en base a la información que tiene, que igual estará sesgada, Uh-huh. pero cuál pensaba él que era la razón por la cual el aumento de todas las enfermedades que estamos viendo, sobre todo en esas generaciones más jóvenes. Me dijo justamente inflamación. Uh-huh. Sí. ¿Por qué es la inflamación y qué es lo que estamos haciendo que nos está generando esa inflamación? Estimo yo que es la inflamación crónica de bajo grado sostenida en el tiempo. Uh-huh. Qué buena pregunta, a ver si me voy a tener que extender, así que si hay que ponerle freno me avisa. La revista Time, por ahí por la década de los 90 o cerca del 2000, yo soy muy malo para la fecha ya, para los años. Para mí el tiempo es como un continuo, se me hace una plasticina de años, nunca lo sé decir bien, pero hizo una publicación, estamos hablando de la mismísima revista Time, o sea, desde allá ya venía clarísimo, desde la popularidad, ¿no? Y desde el propio sistema, de que la inflamación de bajo grado es el enemigo silencioso, ¿ya? Entonces, esta inflamación de bajo grado es por, qué buena palabra que usaste, de los insultos repetidos que hacemos, desde el nacimiento, desde la cesárea, desde la falta de leche materna, desde las inmunizaciones, las repetidas vacunas, desde la exposición, desde niños a la radiación electromagnética, las radiaciones no ionizantes y las ionizantes. Después, lo que comienzan los antibióticos, ¿cierto? Porque hoy día un niño que no le des antibióticos cuando está presentando un cuadro respiratorio, como el ambiente está tan saturado, tan tóxico en una ciudad, rápidamente puede migrar a una neumonía y eso es mortal en los niños. Entonces hay que usar antibióticos, prácticamente es el protocolo cuando corresponde, ¿no? Entonces, uso de antibióticos, vamos sacrificando la microbiota, ¿ya? Luego este niño va al colegio y en el colegio, en un sistema tradicional, todo se mide por escalas, por números, por competición y entra a la competición y se pierde la colaboración.
se pierde la colaboración, se pierde este motivo interior que tenemos gregoriano de colaborarnos como tribu, que estamos hechos para eso, y eso ya da una información inmunológica, porque existe el eje, ¿no? El eje psico-neuroendocrino socioinmunológico. Entonces el sistema inmune recibe todo lo que está arriba. Y ahí ya se va perdiendo más las pantallas. Bueno, hoy día ya es brutal, el uso de las pantallas es nefasto. Y luego el sedentarismo, ¿no? O sea, a mucha honra y vergüenza, en mi país, en Chile, la obesidad infantil ya va a tope en Latinoamérica. O sea, estamos en el número 1. Entonces, la obesidad, la alimentación que hoy día está basada en productos, que ha cambiado de alimentos a productos dentro de los últimos 15, 20 años, o sea, un cambio muy rápido. El contexto que ya se ha desnaturalizado, nos hemos desancestralizado brutalmente en el último segundo de vida de este año, digo, y todo eso va generando una respuesta inflamatoria. Hay dos aspectos clave acá. Sistema inmunológico no sabe lo que es el aluminio en una vacuna, no sabe lo que es esta luz LED, no sabe lo que es, no sé, un fármaco, no entiende porque es nuevo para él, es muy nuevo. El sistema inmunológico trabaja con memoria y en esto está recién aprendiendo. Y como no es nuevo, él lo único que dice cuando entra, dice toxina, ¿cierto? Dice toxina, porque era lo que nos mataba antes. Esto es una injuria, esto es una toxina, ¡pum!, me prendo. Y ahí se producen citoquinas proinflamatorias. Y si a eso le sumamos además que estamos llenos de carbohidratos, que estamos comiendo mucho más de lo que deberíamos comer. Incluso, y aquí te dejo una semilla, incluso las dietas paleo, estamos comiendo mucho más de lo que hay que comer. Estas tablas que muestran en internet, este es mi desayuno, 2 bistec, 2 paltas, 3 huevos, ¿ya? Exquisito, perfecto, maravilloso, dopamina que ya no metes por los carbohidratos, metes por la grasa, pero eso nunca existió en un contexto paleolítico, ¿ya? En contexto paleolítico el verdadero desayuno era, joder, llevo 3 días sin comer, me comería lo que sea que dé sombra, ¿ya? Y eso era cualquier cosa, ¿vale? Entonces tenemos estos abusos que nos pasamos ya de los carbohidratos a la grasa, que igual por ahí va bien, no lo sé. Y todo eso se va acumulando y va generando este acostumbramiento del cuerpo a funcionar en alerta, y esto se va instaurando en la producción de citoquinas proinflamatorias constante, un pulso constante sostenido, más los errores metabólicos, y sabiendo que el sistema inmune también tiene un metabolismo, el inmunometabolismo, que también se altera por carbohidratos, grasa, como te lo comentaba, grasas refinadas, y eso no hay cuerpo que aguante, no hay cuerpo que aguante, por eso hoy día la enfermedad es casi la norma, ¿ya? Eso es lo que está pasando básicamente. Y el cuerpo, yo creo que aquí lo único que nos ha permitido sostener esto durante tanto tiempo es que el cuerpo es demasiado noble y demasiado resiliente. O sea, aguanta demasiado durante mucho tiempo, obviamente generando todas estas alarmas, todos estos síntomas, todos estos dolores que hemos normalizado y que hemos intentado callar también. Yo siempre, bueno, de hecho en mi libro daba el ejemplo de que como que tú tengas una pelea con tu pareja, te viene a reclamar por algo y tú le pones un adhesivo en la boca, para ti el problema ya no está. Claro. Pero o sea, el problema sigue allí. Uh-huh. Entonces es lo que estamos haciendo con los síntomas, callando esos síntomas, tapando esos síntomas, sin ir a resolver cuál es el problema que hay de raíz. Entonces, ¿cómo? Porque lo que yo me he dado cuenta es que la mayoría de la gente está normalizando todo eso, que ya ni siquiera son llamados a atención, ya son gritos. La mayoría los ves cojeando por la calle, Uh-huh. tienen un problema en la cadera, tienen cefaleas constantemente en el trabajo, tienen insomnio, o sea, ya es una cuestión de sufrimiento Uh-huh. lo que estamos manteniendo en el tiempo. Uh-huh. Entonces, ¿por dónde empezamos a cambiar todo eso que hemos normalizado? A ver, intervenciones hay múltiples y se puede hilar desde lo más general a lo más fino. Desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con todo hacia abajo, hablando de inflamación, es el estrés. Lo primero es bajar la cantidad de estímulos, porque muchos estímulos también generan una alarma inmunológica, psicológica, endocrinológica, sociológica, múltiples tejidos, incluyendo tejido social, biológico, todo hacia abajo. Entonces lo primero es regular el nivel de estrés. Entonces, no puedes cambiar tu jefe,
No puedes cambiar la oficina, pero puedes cambiar lo que haces en la mañana, empezando en la mañana con breath work. Es un trabajo de respiración. Lo primero, o sea, me levanto y mi primer setting que voy a hacer del sistema nervioso central es regular las ondas con las que va a empezar. Porque si empiezo y tomo el celular, o cojo el móvil, como dicen aquí en España, tomo el celular y luego ya prendo los núcleos dopaminérgicos, sobre todo los receptores de uno, entonces ya empiezo a llenar, a setearme ese día con una gran actividad dopaminérgica que yo no estoy de acuerdo con el reduccionismo dopaminérgico, y eso hay muchas voces de psicología, psiquiatría que están hablando, criticando esto que hablamos solo de dopamina, serotonina. No estoy de acuerdo, pero estoy siendo muy puntual en cuanto a la respuesta según lo que tú ves. Esto genera dopamina y se sabe. Muchos hemos sido adictos, me considero en eso, a los aparatos. Entonces, cuando empiezo así, ya empiezo oxidando, porque el metabolismo de la dopamina es muy oxidante. Y el cerebro, y esto lo va a hablar cuando toque estar con Sara, el cerebro tiene como malos mecanismos para limpiar el estrés oxidativo, porque es un órgano que creció muy rápido en muy poco tiempo. Entonces tiene como malas vías de salida, digamos, para resumirlo. Entonces, si empiezo la mañana oxidándome y empiezo la mañana seteando las ondas cerebrales así rápido, así fuá, entonces, ¿qué espera para el resto del día? Entonces, lo primero es empezar y hacer trabajo de respiración, volver a onda alfa, vienes de la onda alfa, vienes de onda teta, mantenerte ahí para que setee eso hacia el día. Y lo más importante es mantener esa práctica en el día. Ir haciendo, o sea, hoy día el mindfulness, ahí mismo hay un libro, en todos lados se habla del mindfulness. Es casi una obligación para nuestro cuerpo. Además del bistec, de los huevos y de la palta, mindfulness. ¿Te fijas? Es clave el mindfulness. Eso es lo primero. Entonces, si no puedes cambiar tu contexto, cambia tú. Y luego tú, gradualmente, por atracción o por resonancia, vas a ir cambiando tu contexto, ¿ya? Y segundo, bueno, el tema de la alimentación ya es brutal. Te digo que hemos hecho este cambio, tú que has entrevistado a mucha gente de este tipo y que nosotros nos juntamos allá cuando vas a Chile y todo y comemos asado y nos gusta mucho la onda más paleo, entendé que eso también es mucho, ¿ya? Que como lo escuché hace poco a David Duarte, comer tanta cantidad de proteínas es como que en este mismo estudio traigamos tabique y cosas, se nos van acumulando. Estamos trayendo demasiada materia prima que no utilizamos. Y eso tiene que ver, y aquí es un tema que me flashea mucho, me encanta, que tiene que ver con la mitocondria. Entonces, darle la oportunidad a la mitocondria de darnos la cantidad brutal de energía que nos puede dar solo con el oxígeno, con los electrolitos y con el agua, es crucial. Para reducir el estrés oxidativo, para reducir la carga energética, el metabolismo basal, que ya Ernesto esto lo tiene más que estudiado, que a mayor tasa basal de metabolismo, mientras más acelere el auto, más rápido se va a ir estropeando, ¿no? Entonces, bajar el estrés, aumentar la actividad mitocondrial, ayuno. Ese para mí es el estilo de alimentación que tiene que instaurarse hoy, más que estar cambiándote los alimentos, que es el primer paso. Recuerda que cuando instalamos una dieta keto es aumentar la flexibilidad metabólica y luego utilizar esa flexibilidad metabólica, ¿ya? Entonces, ayuno, alimentación, no sé, low carb, paleo, que sea, para que cuando te puedas salir con calma, ¿no? Y relaciones, vínculos. O sea, a mí me gusta mucho el Camino Rojo y lo vengo caminando hace un buen tiempo. Un camino de rezo muy lindo, espiritual, que viene bajando del norte de América. Se va juntando con el sur, una profecía muy linda que se junta el águila del norte con el cóndor del sur. Y lo venimos rezando hace ya bastante tiempo. Ya van viajando verdaderos taitas de un lado para otro. Muy lindo lo que se está formando. Y ahí lo que se reza es como la coherencia, y se reza mucho también el sanar la relación. Entonces, cuando uno entra a Salud Temazcal, dice por mí y por todas mis relaciones. O sea, que este nacimiento, que esta medicina que recibí en el Temazcal, que Temazcal sauna, tremenda medicina, potentísima, que sea por mí y por todas mis relaciones. Porque una relación, no sé, hay gente que hace de todo, ¿no? Tengo pacientes que hacen de todo, llegan a la consulta, pero hacen de todo, David. Tienen espiro por toda la casa. Casi como este influencer que corre, que hace su rutina en la mañana, ¿cómo es que se llama? El Brian Johnson. No, el otro, un afroamericano muy musculoso, sí. Y que han hecho muchos memes. El del agua, sí, para el sistema parasimpático ya. Ella es casi así, hace todo. Pero no logramos mejorar algunos aspectos de salud importantes que tiene, y es que no habla con el hermano hace 15 años. ¿Te fijas? Entonces,
eso es algo que hay que tratar de forma urgente. Hay gente, hasta el día de hoy, que conozco y que todos conocemos, que comen pan con margarina, desayunan café o comen cualquier cosa o le dan al mate todo el día y no pasa nada y hasta fuman y hasta toman, pero viven en una comunidad hermosa y son personas hermosas y tienen una gran inteligencia emocional y viven tranquilos porque la emoción en el fondo, que es natural, si no le da su divino espacio en el cuerpo, siempre va a estar ahí persistiendo y eso genera una herida, la traducción biológica, la repercusión biológica, que eso también lo hablo harto en el podcast de cáncer, también va a generar problemas y va a generar disrupciones. Recuerda que el eje psico, neuro, socio, endocrino, inmunológico, o sea, de la psique, hay que trabajarse mucho. Hay que trabajar, y ¿por qué lo digo trabajar? Porque en la sociedad hoy día nos toca trabajar para tener una buena salud mental. En cambio, si tú vives en el campo con una comunidad autosustentable, probablemente no tengas que hacer gran trabajo. Se va a dar de forma espontánea, pero nosotros sí nos toca trabajar. Salud mental, clave. Entonces, mitocondria, porque el ambiente está difícil cambiarlo, ¿no? Mitocondria, metabolismo, salud mental, y por ahí no me acuerdo qué más te iba a decir, pero vínculos, relaciones y todo lo que se vaya tejiendo desde ahí. Claro, yo creo que es interesante lo que tú dices, que el contexto no lo vamos a cambiar, por lo menos no a corto plazo. Uh-huh. Y de hecho, de esto de la parte mental habla mucho Joe Dispenza. Él dice que tú puedes tener la dieta ideal, entrenamiento, no eres sedentario, haces todo bien, como lo que tú decías, pero como lo de aquí arriba no te acompañe, estás jodido. Uh-huh. Y el año pasado publicó un documental, no sé cuándo lo grabaron, midiendo incluso con científicos de Harvard, porque claro, en estos retiros que hace Joe Dispenza han conseguido revertir cosas que Sí, brutal. parecían irreversibles. Uh-huh. Y tú dices, ¿cómo es posible que en 5 o 7 días, que eso es lo que dura un retiro Joe Dispenza, puedas revertir ese tipo de enfermedades? Entonces Uh-huh. allí es cuando te das cuenta de que hay un componente mental y emocional brutal Uh-huh. O sea, detrás de todo esto. Joe Dispenza yo creo que lo que hizo fue poder traducir a la perfección para poder llevarlos a la popularidad. Muy bien, destiló muy bien lo que se trabaja mucho en las tradiciones espirituales del Oriente y que hoy día ya están presentes entre nosotros, que es la presencia. Si esa es la clave, la presencia. Por ejemplo, yo no gozo de muy buena salud. Las personas probablemente crean que sí, que la cuestión y todo, que el Pablo hace todo. No gozo tan de buena salud. Entonces tengo síntomas a veces, hace unos días con un tinnitus re jodido, y ya hago de todo y está ahí el tinnitus, chao. Y simplemente me reconcilio con este presente. Está el tinnitus, ok, se va a ir en algún momento y si no se va, ya está. ¿Okay? Mientras tanto me dedico a trabajar en poder hacer lo mejor posible, lo que me apasiona y listo. Tener propósito ayuda mucho a la salud. Entonces, en la presencia, en el momento aquí y ahora, eso hay que recordárselo siempre a cada momento, en el momento de aquí y ahora, no existe ningún problema, ¿ya? Entonces, tú estás aquí ahora mirándome frente mío y justo ahora, en este segundo, no hay ningún problema. Tú puedes tener problemas financieros, yo puedo tener problemas de viaje, de pasaporte, qué sé yo, inventémonos cualquier cosa. Pero eso va a llegar en su momento cuando te toque resolver. Ahora no hay ninguno, ¿ya? Y en esos momentos, al parecer, tampoco cuando logras hacer presencia. Entonces, la presencia tiene un poder magnífico, curador, y nosotros tenemos un poder que, bueno, aquí me apalanco algo que dijiste antes de la capacidad del ser humano de resistir. Porque si a una tortuga tú le pones sal al agua donde vive, se muere. A un pez le pone un poco de leche al agua y se muere. A un pudú o a un ciervo le empieza a dar, no sé, doco, un alimento para perro, se muere. Nosotros tenemos una capacidad brutal de adaptarnos y la resiliencia del cuerpo es otro nivel que no se ha visto en la naturaleza tanto como en nosotros. La naturaleza se adapta magnífico, pero le toma mucho tiempo y nosotros podemos adaptarnos rápidamente. Y eso porque tenemos una conciencia. Ese es el poder de la conciencia. El cuerpo humano tiene una capacidad de regenerarse y de cambiar las memorias y todo porque tenemos una conciencia. Entonces es importante en el camino de la salud siempre utilizar la conciencia como el ente catalizador de los cambios y como quien conduce tu vida a través de la presencia, del aquí y ahora. Y para eso pueden hacerlo fácil, mi gente. O sea, te están escuchando, pueden, incluso ya no tienen ni que leer. Hay gente que no le gusta leer, bueno, ok, está bien. Audiolibro, El poder de la hora, Eckhart Tolle, listo. Y ya ese libro está tan bien explicado como lo que hace Joe Dispenza. Y luego puedes seguir a Joe Dispenza y, no sé, ver Rewire, su serie, y ya, o sea, la información está ahí. Te iba a preguntar porque Dani Ciscara, él habla de un binomio que
obviamente él con su práctica clínica y la investigación que ha hecho, él dice que detrás de casi toda enfermedad hay este binomio que él menciona, que es el estrés y los tóxicos. Ujú. Tú que vienes trabajando en el mundo ya, bueno, de pacientes con cáncer, ¿qué importancia le das al estrés y qué importancia le das a los tóxicos que hemos acumulado, sobre todo con el estilo de vida moderno que tenemos? Ujú. Son los dos factores que te había mencionado recién. Qué lástima, me crucé a Dani ahí, no, ni lo vi, venía en otra. Pero algún día quizás nos cruzaremos. A ver, llevémoslo al cáncer, porque en algún momento quizás, ojalá es que no, Dios nos salve, tocamos madera, nos vamos a tener que enfrentar al cáncer por nosotros o nuestros familiares cercanos, porque la estadística es brutal, ya, o sea, es la segunda causa, a punto de pasar a ser la primera causa de muerte en el mundo, entonces algo que está aquí y ahora. Entonces, llevándolo ahí, pero entendiendo y dejando claro que se puede extrapolar a todas las enfermedades, el estrés, esta respuesta, este mecanismo que es natural en un principio, el estrés, ¿cierto? El estrés tiene que existir, sobre todo el estrés hormético, ¿no? Frío, calor, hambre, lluvia, piso duro, peleas, todo, ya todo en su justo momento que entre y que salga es hormesis y eso regula bastante bien la respuesta. Yo fui a un matrimonio de una amiga hace poco y me tomé 3 piscolas. Y yo no tomo, ¿ya? No tomo hace más de 18 años, entonces, para que lo entiendan, piscola es un trago chileno clásico, pisco con Coca-Cola. Imagínense lo que es eso, piscola. Y al otro día me sentí mejor que nunca. Pero hace mucho tiempo no me sentía tan bien como después de haberme tomado esas 3 piscolas. Y es porque si vivo toda mi vida en el bajar el estrés y tranquilo y mindfulness y todo, si me voy a ese extremo, también voy a necesitar los estímulos horméticos para que me traigan, porque tengo que recordarle a mi cuerpo que necesitamos volver a la homeostasis otra vez. Tengo que entrenar la alóstasis también. El tema es que nos pasamos de rosca y vamos jugando a entrenar la alóstasis toda la semana y eso se va para cualquier lado. Entonces, en cáncer, puntualmente, cuando una persona recibe el diagnóstico, señora, usted tiene cáncer. ¿Qué te están diciendo con eso? Señora, usted se va a morir. Esa es la traducción que entiende uno. Eso es lo que escucha el paciente. Y coño, o sea, la ansiedad y la respuesta de huida, de pelea, de paralización está hecha de forma evolutiva para no morir. Entonces, si te aseguran prácticamente que te vas a morir, entonces se hace una tormenta de catecolamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, que levanta una respuesta muy, muy importante y luego cuando el cerebro captura y se da cuenta de que en realidad el peligro no es inmediato, desde el eje HPA, hipotálamo, hipófisis adrenal, desde la glándula adrenal va a salir cortisol, porque el cortisol es una hormona tremendamente antiinflamatoria. Tiene mala fama, pero es antiinflamatoria durísima. O sea, llega a ordenar todos los pavos y dice, ¿qué pasó aquí? Cálmense. Y agarra palo a todo y todo se calma. Lo sabe la gente que ha tenido inflamaciones muy severas y toma hidrocortisona, prednisona, etc. Y ese cortisol sostenido, obviamente que es muy jodido para la célula, es muy jodido para el cuerpo. Te come los músculos, te come el hueso, te come la proteína, ¿no? Te llena de agua, te rompe la célula. Es impresionante lo que hace. Por lo tanto, en cáncer y en todas las enfermedades, lo principal es bajar y regular el eje HPA, equilibrar el sistema simpático con el parasimpático, decir, hey, tranquilidad ante todo. Esa es la frase, tranquilidad ante todo. Y hay muchas técnicas de terapia neural, respiración consciente, acupuntura, relájate. Por supuesto, todas menos tómate una benzodiazepina y ponte a dormir, esa no va. Tiene que ser consciente, un trabajo consciente. Y eso ya el estrés agrava. El estrés también causó esa enfermedad. El estrés va a agravar una vez que te diagnostican y además vienen los tóxicos. Entonces en cáncer mucha gente hace detox. No, hay que sacar los tóxicos y vaya a hacerse hidrolavado de colon y jugo verde y glutatión y vamos con cosas así. Y en realidad esa persona está inflamada, movilizando metales pesados. ¿Dónde van a ir a parar? Alguna parte del cuerpo van a inflamar más todavía. Entonces este binomio, y estoy de acuerdo con eso con Dani, le pondría muchas más cosas, pero el binomio quizás el que está presente detrás de todo es la causa mater de toda disrupción a nivel de célula, a nivel de tejido. Estrés, y ese estrés no solamente, como te digo, contextual, sino que también metabólico. Nuevamente aparecen los carbohidratos refinados y todo. Y la toxicidad, que los tóxicos en general,
producen disrupción, y esto es lo que me gusta verlo a mí desde el punto de vista nutricional, bloquean nutrientes, hacen muchas cosas malas, pero bloquean nutrientes. Entonces el plomo reemplaza al calcio, el cadmio reemplaza al zinc, el aluminio reemplaza al magnesio. Entonces, en vez de haber magnesio, zinc y calcio, tenemos plomo, tenemos cadmio y tenemos aluminio. Y obviamente con eso, ¿qué va a hacer funcionar una célula? Y si se conoce esto, o por lo menos desde la ciencia y la evidencia, ¿por qué crees que se ignora un enfoque integral a la hora de combatir un cáncer? Bueno, tema grosso, no solamente en el cáncer, sino que en todas las enfermedades. Hay que pensarlo así. La medicina alópata, que yo dentro de todo igual la respeto mucho en lo que ella tiene que ver, tiene una concepción errada de base. Hay un sesgo que se llama sesgo por conocimiento, creo, no estoy seguro, pero hay un sesgo. Que cuando tú sabes mucho de un tema, piensas que sabes de todos los temas, ¿ya? Y eso me vigilo mucho no caer en ese sesgo. Entonces, la medicina alópata, el sistema moderno, o la medicina industrial, como me gusta decirle, sabe tanto y tiene tanta tecnología de solo las enfermedades agudas, ¿no? Que piensa que sabe manejar todo. Entonces, como sabe eventualmente revertir una leucemia, salvar la vida de una persona, trasplantando la médula de tu hermano a ti, que damos gracias que exista la medicina alópata, pero muchas gracias. Imagínate la tecnología de sacar una médula y ponerla acá, trasplante de corazón, trasplante de hígado, no sé, bajas para acá, Dios no quiera, te atropellan, te cambian, te salvan la vida, te cauterizan. Como son tan expertos y tienen tanta tecnología, piensan que pueden tratar una hipertensión. Entonces dan antihipertensivo y le dicen a la gente ya, sí, vaya a entrenar y coma bajo en sal. Tremendo error comer bajo en sal y vaya a entrenar. Un paciente no va a entrenar porque le dijiste vaya a entrenar. Ya no, esa no es ninguna motivación. O sea, motivar no es animar tampoco, es dar motivos. No te dan los motivos, ¿ok? Entonces hay un error conceptual que ellos creen. La medicina tradicional, la medicina moderna, la medicina industrial cree que sabe todo respecto a la salud del ser humano y en realidad solo sabe, y esto lo digo con responsabilidad mía propia, solo sabe tratar, y lo hace muy bien, las afecciones agudas. Infecciones, cirugías, trasplante, todo eso que se lleva. Pero todo lo crónico, todo lo que nos aqueja día tras día, que nos hacen ir a tomar un fármaco, pone soluciones parches basadas en la farmacia, ¿no? ¿Crees que el cáncer siempre vuelve? ¿Tú que has visto pacientes entrar en remisión? Tiene una alta tasa de recidiva y el tiempo va a depender de si te trataste solamente con quimio, con radio, con cirugía, probablemente vuelva pronto, probablemente porque no hemos reparado, no hemos trabajado profundamente qué es lo que trajo ese cáncer. ¿Nada? Solamente me preocupo de tus tumores, te mando para la casa. Peor aún, te digo que puedes comerte todo. Cuando hacemos un manejo integrativo, sí es verdad que podemos mejorar bastante todas las funciones orgánicas del cuerpo y todo, pero si dentro del cáncer se afectó el ADN, no sé quién nos puede asegurar que no se vaya a expresar nuevamente ese oncogen, que las histonas no lo abran, que la polimerasa no vaya y lo copie y haga esa célula aberrante. Hay una alta tasa de recidiva. Sí, es verdad que hay casos de cáncer que se resuelven y en 20 años no llega. La estadística aquí es muy variable, pero sí tiene una alta tasa. Entonces el cáncer, siempre digo que te da un vale otro, ¿no? Te viene a dar una otra chance para que en los años que tengas, que no sabemos cuántos van a ser, te dedique a vivir como realmente debería haber vivido, con propósito, con relaciones sanas, con una relación contigo amorosa. Ya basta el látigo, basta de autoflagelarse, ojalá cambiando tu lugar más natural y haciendo todo lo que te toque hacer, que depende de lo que se te dijo en tu camino, ¿no? Depende de tu viaje, tus terapias. Bueno, ahí tienes que ver cuál es la verdad que tenía para ti el cáncer. Okay. Voy a volver a esa parte de la verdad y el propósito. Pero has mencionado la quimio y creo que tenemos, no sé, más de 80 años utilizando la quimio y el cáncer se sigue multiplicando. Entonces, ¿crees que estamos, no sé, intentando solucionar algo de la forma o con el enfoque incorrecto? Claro, el enfoque es envenenar, quemar, cortar. ¿Ya? Claro, es como el napalm en la guerra, o sea, es tirar una bomba incendiaria y sí, efecto colateral. Es un efecto colateral tremendo. La quimio lleva 82 años, creo que lo revisé hace poco, y el cáncer lleva un 300% de crecida.
Entonces no ha solucionado nada. Eh, Desde mi punto de vista y mis tratamientos, yo jamás le digo a un paciente que no se haga una quimio cuando entre los dos tenemos una conversación y consideramos de que puede ser un aporte. Porque sí, o sea, digamos que ya ha avanzado tanto la tecnología, desde la medicina de precisión, genómica, metabolómica, proteómica, que me gusta mucho, es un tema que me apasiona, que hoy día tenemos, no sé, el Oncotype, que es un examen que si tú tienes cáncer de mama, te hace todo una secuencia, un screening, y te dice si la quimio te va a funcionar o si la quimio no te va a funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, uno ya puede saber si va o no. En general, un paciente joven con una presentación de cáncer encapsulado, digamos, todavía no en etapas más avanzadas metastásicas, y si el tumor puede responder muy bien a la quimioterapia, el paciente se encuentra bien y me va a ver antes y hacemos una preparación adecuada de levantar todo su hemoglobina, hematocrito, sistema inmune, dejarlo así a tope porque la quimio lo va a aplastar. Entonces, por ahí podría andar muy bien, pero me veo casos en consulta donde llega un adulto mayor de 71 años con cáncer metastásico y lo quieren meter a quimio como un manejo paliativo. Y es como que le digo a la familia, yo dejo la responsabilidad a los médicos, ya yo no me meto ahí, no soy médico. Le digo, pregúntale a tu médico, oncólogo, si esta quimioterapia va a ser resolutiva o solamente paliativa para prolongar un poco su vida. Entonces, que lleguen con la respuesta del oncólogo, que generalmente te dice, sí, va a ser paliativo para ver si, que por si acaso, quizás. Y en ese quizás envenenar al cuerpo, mejor no envenenarlo y mantener una buena salud, sin dolor, sin sufrimiento, hasta que llegue el momento de fallecer. La quimio es lo que tenemos por ahora, ¿ya? Y cuando toca, funciona, y si funciona, genial. Yo he visto que reduce, cuando está bien aplicada y todo, los tumores se reducen mucho más rápido de lo que pudiéramos hacerlo desde el punto de vista integrativo, ¿ya? La reducción es rápida, sacrificando obviamente otros sistemas del cuerpo. Lo que es radioterapia, no. O sea, la radioterapia definitivamente causa cáncer, se sabe, es su efecto secundario directo y descrito. Entonces, si tú tienes un cáncer terminal y tienes un tumor en la columna que te comprime un nervio y te está haciendo un dolor imposible, entonces radioterapia, achiquemos el tumor para que no tengas tanto dolor en la pierna. Perfecto, pero como tratamiento de primera línea para después mandar al paciente a la casa y todo, pero dejarle esa bomba ahí de todo ese ADN mutado, ahí no va a ser mucho más difícil manejar la recidiva. Entonces ese es un temazo. Y cirugía sí, pero hay que preparar al paciente antes compactando su tejido conjuntivo, porque cuando metemos cuchillo, obviamente existe el riesgo de diseminación que es real. Entonces hay que compactar, hay que el tumor se capsule bien y hay bastantes medidas integrativas y farmacológicas que se pueden aplicar. Pero la quimioterapia siempre hay que evaluar en el contexto, los oncólogos siempre la van a utilizar porque es lo que tienen. Y tiene sus pros y sus contras. Pero yo alucino porque después de casi 100 años que no tengamos una alternativa con la cantidad de dinero que se invierte y que se destina a la investigación del cáncer. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que acá, como siempre, hay un tema monetario atrás. Una quimioterapia, solo una sesión tiene un valor aproximado, depende de la quimioterapia, pero las más comunes, entre $1.600 y $2.500 por sesión. Y a los pacientes se les pautan 4, 6, 15, 25 sesiones. Entonces, ahí hay un tema, es costosa y la gente no lo sabe. El usuario final no lo sabe porque generalmente estos son subsidiados por los sistemas de salud. Y sí existen alternativas muy buenas, potentes, dirigidas, que también no son carentes de efectos adversos, que son las inmunoterapias dirigidas, que hay unas que andan súper bien, sobre todo en cáncer de pulmón, de células pequeñas, y muy preciso. En páncreas también hay algo, pero que tienen efectos brutales secundarios a veces. Pero no intoxica a todo el cuerpo, eso está bueno, pero valen entre $14,000 a $25,000 hasta $80,000. Son prohibitivas. El tratamiento mensual. Entonces en Chile tuvimos un personaje famoso que murió, pero antes de morir de cáncer, como se dio cuenta que su cáncer no estaba tratado, dejó una ley. Ya hizo una ley que hoy día puede subsidiar esos fármacos, pero eso no existe en todo el mundo ni en todos los países, menos en Latinoamérica. Entonces la inmunoterapia, si bien es muy dirigida y ataca directamente al tumor, no siempre va a funcionar porque los tumores mutan y los distintos tumores en tu cuerpo son distintos entre ellos, pero cuando se puede aplicar anda bien, pero son prohibitivas a nivel de dinero. Y en salud todo es dinero igual, incluso en integrativa también no deja de ser un gasto. Sí, yo creo que uno a día de hoy, probablemente junto con las estatinas, será uno de los negocios más rentables de la industria. Claro, de todas maneras.
Volviendo a la parte espiritual, me parece curioso que tú hayas mencionado el tema del propósito y de que hay una enseñanza. ¿Crees que el cáncer viene a enseñarte algo? De todas maneras, o sea, un dolor de cabeza ya te está enseñando algo. ¿Ya? Imagínate el cáncer. Yo venía, no sé, te cuento mi caso particular, venía con una cefalea de 3 días. Y bueno, es que Pablo que se cuida tanto y tal porque tiene cefalea. Bueno, metabolizo muy lento el azufre y en las carnes rojas hay mucho azufre. Entonces, un día comí cordero y después comí chicharrones y después comí bistec y le di 3 días como a la carne roja y por ahí unas crucíferas. ¡Fum! Dolor de cabeza. Entonces, mi lección es aprender con maestría a regular la ingesta de las proteínas en la semana. Entonces ahora estoy haciendo un detox de carne roja, la extraño como loco, no te imaginas, llevo como 5 días comiendo pollo y pavo, pero es mi lección, o sea, porque mi propósito es hoy día estar sentado acá y así como estoy sentado en mi consulta, pudiendo ayudar a la gente en lo que tienen que no saben que tienen. Entonces, como a mí me ha tocado muy complejo mi panorama de salud, yo aprendo, estudio para poder sentirme mejor y eso después lo traslado a la gente. Ese es mi propósito en particular y a mucha gente le toca así. El propósito, además, tener propósito, hay una revisión que leí hace poco que es capaz de asegurarte casi el 80% de la salud en tu tiempo de vida. O sea, el 80% de tu vida puedes tener una buena salud o al menos ser muy resiliente. Quizás como en mi caso, como no tan buena salud, pero mucha resiliencia. El 80% no es menor. Entonces, tener propósito es la primera clave para la salud. Ahora, tener propósito es muy difícil porque el sistema educacional desde pequeño nos desproposita, ¿no? Nos quita el propósito, nos dice tu propósito va a ser estudiar, ser mano de obra calificada, estudiar, tener un buen ingreso, pagar seguro, medicina, auto, casa, familia y te plantan un modelo, ya que no tiene mucho propósito, digamos. Es propósito para la cúpula de poder, no para ti mismo. Entonces, el cáncer es un ultimátum, ¿ya? Y es necesario poder ver ahí qué es lo que hay que recoger de esta enfermedad que te viene a decir ya, hey, ¿te aguantaste o normalizaste? ¿Cansancio? ¿Normalizaste la anemia? Hay gente que llega a mi consulta y me dice, no, Pablo, es que yo he tenido toda mi vida anemia y tiene 30 años, 40 años y me vienen a decir que han tenido toda la vida anemia. Entonces, no se hicieron cargo porque no sabían, no podían, o la medicina industrial nuevamente lo único que sabía era ponerle hierro cada tanto tiempo, que es genial el hierro, pero es oxidante y no es sustentable tampoco. Entonces se normalizaron cosas por ignorancia o no, y luego aparece el cáncer ante el ultimátum y es como, ya, hay que ir a ver qué es este cáncer, qué me quiere decir. Y eso lo puede hacer con psico-oncología, toma tiempo, hay que ir de a poco en psicología porque si no puedes dejar la embarrada, generas crisis curativa y todo, o terapia psicodélica bien aplicada, que eso ya te sumerge en un viaje y que en solo un viaje, en solo una experiencia de terapia psicodélica con psilocibina, con MDMA, tú puedes ver qué es lo que esperaba el cáncer de ti. Y hay documentales enteros de eso, o sea, no es necesario que yo lo explique. De hecho, la última vez que conversé con Ernesto Prieto, él me hablaba de que vamos, o sea, hacia donde nos estamos moviendo como sociedad, se espera que vivamos una pandemia de falta de propósito. ¿Cómo afrontamos eso? Teniendo en cuenta de que a día de hoy, pues ya la tecnología lo ves no sé si vas a una tienda Zara aquí en España, te vas a dar cuenta que ya no hay cajeros, hay cajas. O sea, Sí. metes la ropa, pagas y chao. O sea, la tecnología poco a poco nos está sustituyendo, sobre todo en esa base piramidal. Y estamos pasando a un plano secundario, sobre todo en esa base de la pirámide social, en la cual justamente estás dejando a una persona sin trabajo y sin propósito. Mira, y esto se me acaba de ocurrir recién, lo acabo de ver ahora que me lo mencionaste. Es muy lindo porque en la revolución industrial la tecnología nos llevó del campo a la ciudad y ahora parece que la tecnología nos quiere llevar de la ciudad al campo. Y eso está muy bonito, ¿no? Mi sueño es, y que lo quería para mis padres, pero no se da porque ellos tienen otra forma de ver la vida, pero mi sueño es envejecer, ojalá llegar a envejecer, no estoy seguro, pero o pasar lo que me queda de vida en una comunidad, ¿ya? Porque lo he vivido y me he dado cuenta que en una comunidad en donde hay conversaciones, se comparten, mis niños juegan con los tuyos, tú cuidas a los míos, como lo que siempre fuimos, nuestra naturaleza gregoriana. No estoy hablando de nada hippie, neo-hippie, que la gente lo entienda, está en nuestra naturaleza gregoriana. Somos seres sociables desde nuestros primos primates. En una comunidad que logre bonitos vínculos con gente que esté en la misma resonancia y que sea autosustentable a nivel de alimento,
y de producción de energía, ¿qué más necesitas? Si tú trabajas para comer, ¿cierto? Y para tener tu gustito, y esos gustitos, ojalá que sean los tuyos y no los que te instalaron, ¿ok? Entonces, hoy día, yo creo que por cada persona que va a un centro de meditación, a guardar silencio, a habitar el presente y a ver si por ahí se decanta el propósito entre tanta práctica, yo creo que hay 25 personas más bajándose TikTok. Entonces, ¿cómo está esta guerra? El mismo Ernesto Prieto hablaba que hay una guerra espiritual en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo va esto? Nosotros vamos empujando por la conciencia, por la presencia, por el propósito, y por otro lado, aparece una estadística que en Chile el 42% de los adultos, su fuente principal de información es TikTok. Cuando la fuente principal de información clave que deberíamos tener todo y que nos va a permitir habitar nuestro cuerpo con calma, con sabiduría, con todo lo que lleva, que hemos estado hablando, la conciencia. Esa es la fuente de información original, ¿ya? Ahí es donde deberíamos consultar, en nuestro silencio, en nuestra introspección, y quizá informarnos también para no caer en charlatán y cosas así, pero no que sea nuestra principal fuente de información. Entonces, hay una competencia acá. Yo no sé, la verdad, cómo... o sería bonito que den ideas, que se sume gente y que podamos expandir este tipo de instancias, de esta información, podamos expandir la luz, pero es verdad que cuando la luz entra, remueve mucha sombra, la sombra se sacude, ¿no? Porque está este yin-yang, ¿no? Y cuando se sacude se pone incómodo. Entonces ahí estamos en procesos terapéuticos donde las personas a veces se dan de baja, se desprescriben y van bien, pero se desprescriben porque la sombra cuando se mueve, pues te voltea y se siente mal, ¿no? Y ahí nos anestesiamos, volvemos a la anestesia. Entonces, la verdad no sé cómo hacerlo. Yo creo que cada vez somos más nosotros y los otros, que por ahí se puede decir que estén en otra sintonía mucho despropositada, no quiero decir dormido ni nada, no me creo un despierto tampoco, pero sí, aquellos que caminan sin propósito, al parecer también van creciendo. Entonces, no sé cómo va la cosa. Espero que bien. Y te iba a decir que, de hecho, yo creo que el factor común de todas esas poblaciones longevas, más allá de, bueno, del mito de las zonas azules, etcétera, es la conexión social. Uh-huh. O sea, es brutal porque puedes ver poblaciones con estilos de vida y alimentación completamente distintos, pero el factor común que ves en todas esas poblaciones es justamente la conexión total. Uh-huh. ¿Crees que esas enfermedades modernas o esas enfermedades justamente que estamos sufriendo a día de hoy por esta desconexión son justamente enfermedades de desconexión y de nuestra incapacidad de adaptarnos al contexto? Uh-huh. O sea, como te dije en un principio, todo es comunicación. La vida se basa en la comunicación. Esa es la clave, ¿ya? Todo es comunicación. Está desde antes de la vida misma. Empezó a comunicarse la molécula entre ellas y empezó la vida. Leo Primbun, el fundador de la PNI, es un tremendo y tiene una revisión, no sé si un estudio, una revisión, pero está bien grosa. Yo la leí y me gustó bastante, que dice que el aislamiento, no la soledad, el aislamiento, como ver poca gente, tener agorafobia, que ahora es algo muy común, que a la gente le molesta a la misma gente, equivale a fumar casi 20 cigarros al día. Entonces, el aislamiento enferma. Y el compartir con demás seres, con más seres, no sé si sana, pero por lo menos genera que tenga un sistema inmune más fuerte, ¿ya? Porque cuando tú sales y hay más gente en un grupo y hay un compartir de gente, el sistema inmune sensa eso y prende la alerta y genera más línea blanca y todo mejora porque hay una interacción. Y eso a nivel biológico básico, porque ahora viene toda la parte vincular, ¿ok? Y la parte vincular se pone complejo porque tiene que ver cómo fuimos criados. Nosotros, tú y yo, fuimos criados muy distintos. Quizás, probablemente nuestro psicólogo fue una chancla o fue alguna correa. Probablemente, no lo sé. Sobre todo en Latinoamérica, que es muy común. Y los niños de hoy ya están yendo a psicólogo cuando a veces... Ir al psicólogo está muy bien. Hacer terapia está muy bien. Pero también, cuando vas y no tenías que ir, eso genera un efecto negativo. Y se describe muy bien esto en una psicóloga tremenda, el nombre se chamuscó, se llama mala terapia,
¿Ya? Entonces, hoy día estamos como también patologizando y mucho este tema de la neurodivergencia y todo, entonces también nos vamos de cierta parte fragilizando en este aspecto que tiene que ver con el desarrollo psicocognitivo y todo lo que tiene que ver con los vínculos, que yo soy una persona altamente sensible, entonces me afecta lo que me dicen y nos vamos poniendo tan quisquillosos y además la sumatoria de estímulos de afuera, incluyendo la red celular y todas las redes sociales y empezar a seguir gente que habla de psicología y tantas cosas, finalmente también nos va haciendo que nos sintamos más cómodos en la soledad y viviendo solos, ¿ya? Y eso es un autoengaño terrible. Hasta podríamos decir que está instaurado también como un método de que estemos más enfermos. Pero cuando estaba estudiando enfermería, dentro de las pocas revisiones decentes que nos mostraron, había una de que en el adulto mayor, un gran porcentaje, no me acuerdo ahora cuál, no voy a mentir, pero un gran porcentaje de su autovalencia, de la conservación de la autovalencia, que es lo más importante, que sepas hacer tus funciones como adulto mayor, tiene que ver con la comunidad. Si tiene comunidad el adulto mayor, probablemente va a ser autovalente mucho más tiempo antes de su muerte. Si no tiene comunidad, el adulto mayor va a perder su autovalencia, entonces su expectativa de vida, los años perdidos por incapacidad también aumentan y su expectativa de vida disminuye. Y eso es como aspecto estadístico, porque ya todos sabemos que la comunidad es... el tema es tu comunidad también, o sea, si tu comunidad es gente que para juntarse se alcoholiza, consume drogas legales o ilegales, me da igual, son drogas, probablemente va a tener un tipo de relaciones que tienen componentes tóxicos entre ellos porque están consumiendo tóxicos. Hay que entenderlo desde ese punto de vista, de la resonancia que tiene cada elemento que introducimos en nuestro cuerpo y qué es lo que va a producir. Tóxicos derivados de la industria. Entonces sigue estando industrializado por fuera pensando y por dentro también con lo que adquiere. Entonces, si hay gente acá escuchando esto que tiene ese tipo de comunidad, que esos son sus amigos, obviamente que vivir en comunidad no le va a hacer mucho sentido ni le va a dar muchas ganas, ¿no? Pero si conoce a gente linda, hermosa, consciente, amorosa, que puede tener sus ratos de ira, obvio como todo, pero que todo obviamente se conversa, si hay inteligencia emocional de por medio, se comparte un nivel mínimo de inteligencia emocional y de propósito, entonces ya esta idea de vivir con más gente en una comunidad o en una casa con roomies, etcétera, que los roomies parece ser la norma hoy en día, a mí me encanta vivir con una roomie, anda muy bien. Y parece paradójico, ¿no? Que vivimos en una era de globalización, pero estamos cada vez más desconectados, ¿no? Claro, porque esto las redes sociales nos hacen la falsa ilusión de que estamos sociabilizando, cuando no es así. Y tú hablabas, me gustó una palabra que utilizaste porque hablas de que estamos desnaturalizados. ¿Cómo volvemos, teniendo en cuenta lo que tú comentabas antes de que el contexto no lo vamos a poder cambiar? Aquí vivimos en una jungla de cemento, es así. Uh-huh. ¿Cómo volvemos a conectar sin tener que volver a las cavernas? Uh-huh. Mira, esto a punto práctico, yo hablo con pacientes cuando estoy haciendo la entrevista, la anamnesis, la primera parte, una de las cosas que tiendo a preguntar, a veces se me olvida porque hay temas más que me parecen más importantes, pero ¿cómo estás de casa? ¿Cuánto sales de casa? Le pregunto, sí salgo a veces ahí al parque, o salgo al cerro, o salgo a hacer trekking, o salgo al río, y le digo ya, pero la frecuencia. Sí, una vez al mes. Eso no es nada. No alcanza. No compensa. No compensa todo lo que has recibido de la ciudad, del transporte público, el smog. Entonces, primero es haciéndonos espacios, priorizándonos. Es que ese es el tema. La gente me dice, es que no tengo tiempo y yo los freno en seco. Yo cuando hago un desafío de 21 días, lo hago cada vez menos porque me exige mucho. 2 veces al año lo hago. Voy a hacer uno en invierno. Y pongo una serie de preceptos antes de empezar el desafío y digo, ya, mito número 1 y que no vamos a hablar, la frase está prohibida, no tengo tiempo. Porque este desafío, que es comer sano, es inflamarse, la gente la muy bien, lo ha hecho gente con 3 niños que tiene que ir a dejarlo al colegio y todo, y además trabaja y lo ha hecho. Porque yo le digo así a las personas, llegan, no sé, paciente de 45 años, viene enferma, todo, y no tengo tiempo, que el gym, que la cuestión, que cocinarme sano y todo, porque estamos contaminados con la inmediatez. El primer tóxico es la idea de la inmediatez. Yo le digo, oye, tu cuerpo ha estado 45 años a tu servicio. Has hecho el amor, has bailado, la has pasado bien, has comido pizza, has tenido un montón de placeres, tu cuerpo te ha permitido viajar, pero nada más piensa en tus últimas vacaciones. ¿Cómo la pasaste? ¿Dónde fuiste? ¿El avión te hizo mal? No me hizo mal, todo bien, sí, ya bien. 45 años. Y yo te estoy pidiendo 20 minutos diarios.
que son los que te puedes despertar antes para hacerte una verdura al vapor con una pechuga. Te estoy pidiendo 20 minutos diarios versus 45 años. Hagamos la cuenta y le hago que saque la cuenta con la calculadora al año, cuántos son 20 minutos por 365 y todo. Te estoy pidiendo, no sé, no lo voy a hacer ahora el cálculo, pero estoy pidiendo solamente ese tiempo versus 45. Y la gente toma conciencia y dice, coño, verdad. O sea, ahora me toca darle tiempo al cuerpo. Entonces, la clave, ¿cómo lo hacemos? Respondiendo a la pregunta, ¿cómo lo hacemos para volver a lo natural sin tener que vivir en la caverna? Es devolviéndole a tu cuerpo lo que él merece, generando una retribución. Tú siempre generamos una retribución de alguna forma. Vas al almacén, pagas con tu tiempo, que te pagaron un salario, el pan que comes todos los días. Lamentable que sea pan, pero bueno. Todo se mueve en una retribución, ¿ya? El universo se mueve en retribuciones. Las reacciones químicas van de un lado hacia el otro, la energía se mueve. De la cultura andina, de donde es mi país, me gusta mucho hablar del Aini, de la retribución, o sea, se sopla la hojita de coca y se da, se entrega, porque entre comunidades ellos también viven en retribución, en trueque, que es una forma muy bonita de hacer economía. ¿Y por qué al cuerpo, a nosotros mismos, nunca nos retribuimos? Ese es el tema. Entonces, oye, tengo una deuda contigo porque, bueno, me quedé en pana en el vehículo, me fuiste a buscar, entonces cuando tú me pidas un favor de vuelta, lo más probable es que yo lo voy a tener que hacer. Eso es como algo que está intrínseco. Pero nuestro cuerpo nos ha dado el favor máximo y bendito y milagroso de vivir la vida y estar aquí encarnado, viviendo esta experiencia que es maravillosa. Es subjetivo, pero es maravillosa. Entonces hay que retribuir. ¿Qué pasa? Yo digo que el mínimo haz grounding. Ese es el mínimo. O sea, el mínimo haz grounding. Porque tu cuerpo necesita esos electrones para neutralizar tus radicales libres, porque tu defensa antioxidante, nosotros por estar vivos producimos radicales libres, por respirar, por comer se producen muchos más. Nuestras defensas antioxidantes están devastadas, están cansadas, el estrés oxidativo está desbalanceado por vivir en la ciudad, el estrés y todo lo que ya hemos estado hablando. Entonces, no tomes PQQ, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, hasta chantina, que son tremendos antioxidantes, pero son, repito, vienen de la industria, te están vendiendo nuevamente algo que está gratis cuando te sacan los zapatos, ¿ya? Entonces, recoge esos electrones. Ahí tu cuerpo se activa inmediatamente y reconoce algo, un patrón natural que siempre ha estado presente en él. ¡Pum! Me conecto a tierra. Listo, esto para mi cuerpo siempre ha estado ahí. Entonces ese es el mínimo. Segundo, date tiempo. Y tercero, cada vez que puedas, sal a la naturaleza. Cada vez que puedas, sal a tomar la luz del sol. La luz del sol es brutal. O sea, hay ya ni siquiera podcast, yo creo que hay seminarios y ojalá algún día haya un workshop entero de la luz del sol. Y hace poquito nomás leí. Miren, les voy a dejar solo un pequeño tips de la luz del sol, pero pequeñísimo, dentro de todos los que se pueden dar. Tomar 20 minutos el espectro de la luz en la mañana, en el amanecer, tiene un impacto en tu índice glicémico hasta de un 30%. Y tú andas por ahí con berberina, que tiene un 7%, y que el vinagre manzana, ¿cierto? Y andas por ahí con el piconilato de cromo y que el low carb. Solo tomar el sol tiene un impacto brutal del 30% en el índice glicémico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos comprando suplementos, y no estamos haciendo lo que es gratis y lo que es natural y lo que está ahí a mano de todo y que viene directamente de Pachamama. Entonces, toda la medicina de Pachamama, a mí, yo soy un defensor y un abogado y a veces el Pato hace poco me dijo, por el Pato querido de nosotros, Espacio Regenera, dijo en una presentación mía, me dijo, él es el embajador. Y a mí no me gusta esa palabra. Pero bueno, yo amo al Pato y me encanta su tienda y todo, está bien. Yo de lo único que soy embajador es de Madre Tierra, ¿ya? Porque hemos visto en los niños con epilepsia que sacamos la benzodiazepina y ponemos CBD, que es medicina de la Madre Tierra, y el niño ya no convulsiona. El CBD en cáncer tiene un efecto potentísimo. El CBD en ansiedad tiene un efecto potentísimo. El CBD en neuroinflamación y tantas cosas. Entonces, cada medicina que yo tomo, que puedo extraer de Madre Tierra, resulta que tiene impactos pleiotrópicos, que son en distintas partes del cuerpo, que no se compara absolutamente a ningún fármaco, ni menos aún a ningún suplemento que te quieran vender. Y eso está en Madre Tierra. Todas las medicinas que vienen de ahí, y una de las más básicas es poner los pies en la tierra. Justamente ahora que lo mencionas, lo había apuntado aquí, acaba de salir creo que es una revisión sistemática, hace nada, quince de abril de este año, del cannabis contra el cáncer. Claro, tiene una actividad antitumoral.
Y antiinflamatorio también, ¿no? Sí, potente. Regula la inflamación. Antiinflamatorio, sí, se puede decir. Sí. Antiinflamatorio es una palabra fuerte en biología, ¿ya? Es fuerte. Pero sí tiene un papel antiinflamatorio, sí lo puedo decir ahora que estoy haciendo un rápido refresh. Sobre todo el CBD. Yo no sé si tanto los compuestos psicoactivos como el THC y todo. Ahí jugamos mucho con el sistema endocannabinoide, que él se equilibra solo y cuando metemos muchos cannabinoides de afuera, obviamente, como, no sé, los fisiculturistas que se pinchan testosterona, se suprimen el eje. Claro. Nosotros también podríamos estar suprimiendo nuestro propio sistema endocannabinoide abusando de los endocannabinoides, pero el CBD, que es parte de, pero solo un espectro, tiene un papel antitumoral específico potente, tanto así como los adaptógenos. Cola de pavo, reishi, maitake, todos ya sabemos, está en boca de todos la melena de león para la cabeza, y eso es Pachamama. Y ni fosfatilcerina, ni PQQ, ni coenzima Q10, ni Neurotropic 2000, ni una cosa, ni un suplemento que te vendan, va a tener el mismo efecto de melena de león, reishi por la noche, alimentación antiinflamatoria, todo lo que sea natural, todo lo que sea madre tierra, hay que volver ahí, no hay que volver a cuestionarlo nunca más. Ese fue el primer error, de ahí partió todo, haber cuestionado y haber querido pasar por sobre la naturaleza. Tú hablabas en una publicación de Instagram que me llamó mucho la atención porque dices, el mejor tratamiento es no tener cáncer en primer lugar, o sea, es el preventivo. Claro. Volviendo a conectar de esta forma con la naturaleza, ¿crees que podemos prevenir el cáncer? De todas maneras, indiscutible. O sea, la naturaleza regula todo tu sistema y todo tu eje, que ya lo hablé, el eje HPA, y el sistema límbico, y los ciclos circadianos, y la inflamación, y tu estado emocional, y tu estado iónico interno, y tu bioelectricidad, y cómo corre la información por la fascia, todo. O sea, la naturaleza es la reguladora, porque lo hablé en un podcast ayer. ¿Por qué coño olvidamos que nosotros somos naturaleza? Es que desde ahí, ese olvido y ese no tomar en cuenta lo que somos, desde ahí parte todo el problema. Si tú no sabes lo que eres, ¿cómo te vas a enfrentar a la vida? Entonces, si naces no sabiendo lo que eres o te confunden durante el camino, cuando tienes que sanar, tienes que ir a lo que eres. O sea, toda sanación, y esto es indiscutible, toda sanación tiene que ir desde el origen. Y eso ya se sabe, ¿no? Medicina integrativa funcional lleva años tratando de ir, no, que nosotros tratamos la causa, nosotros tratamos el origen. Y esa es una frase que suena ya casi cliché tanto que se dice. Tratamos la causa, tratamos el origen. ¿Dónde buscamos esa causa? ¿Dónde buscamos ese origen? Bueno, lo buscaremos, anda al psicólogo y todo. Mientras tanto, toma nuevamente complejo B, magnesio, zinc, selenio, potasio, bla, 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 bla. Rodiola, bacopa, porque está estresado y todo el tema. Y volvemos a caer, a pasar de los fármacos a los suplementos y vamos paleteándonos de aquí para allá, pimponeando. Y al final nos olvidamos de que somos naturaleza. Somos parte de la naturaleza, somos, como lo expliqué, la biosfera, la naturaleza, se compone del mundo vegetal y de distintos mundos. Y esa es su composición. Y todo lo demás es un invento que hemos hecho nosotros, ¿no? Que somos verdaderos alquimistas, o sea, movilizamos la materia inorgánica y generamos cemento, fierro, etcétera, metales y todo, pero lo original es la biosfera y quien habita la biosfera y nosotros somos parte de eso. Entonces, nos sacamos de ahí completamente aislándonos, poniéndonos soles de mentira que tienen cualquier frecuencia a cualquier hora y obviamente que nos vamos a enfermar. Eso es obvio. Entonces, para sanar, no podemos consultarle a la luz LED qué es lo que tengo que hacer. No podemos consultarle a ChatGPT qué es lo que tengo que hacer. No nos vamos a sanar así. Tenemos que consultar a la madre naturaleza. Y eso no es, ojo ahí, ir a un machi, a un sanador, un compositor de hueso o algún médico de chamánico. No se trata de ir eso. Se trata de empezar a darle al cuerpo lo que el cuerpo siempre ha necesitado, que es sol, es grounding, que son los electrones, que es agua con electrolitos, no agua sola, agua con electrolito y hambre. Eso es lo que el cuerpo siempre ha tenido. Y hasta frío incluso, depende. No todos han tenido frío. Pero eso es lo que el cuerpo necesita. Esa es la medicina original. Y antes de instalar cualquier intervención, suplemento, nutracéutica, ortomolecular, funcional, lo que sea, primero veamos qué tan renaturalizado está ese cuerpo con sol, con agua con electrolitos, con grounding, con ayuno, con calor y algunos estímulos herméticos. Ahí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el problema empezó en
no sé, de cierta forma creernos superior al entorno cuando evolucionamos en ese contexto natural. Y no se mira, no sé si nos engañaron de tal forma que nos podamos autoengañar sin darnos cuenta. Entonces, te pongo un tema puntual, el músculo. Se está hablando maravillas del músculo. Este podcast viene de David de Ponte, full músculo. El músculo es un órgano endocrino que produce mioquina, interleuquina 6, bla, bla, todo lo que quiera. Genera músculo, trabaja músculo para que tengas salud y todo. Y están muchos hablando de eso. Estoy completamente de acuerdo. Pero tener más músculo del que tú genéticamente estás dispuesto, no, que yo soy ectomorfo, entonces más proteína, más weight gainer y más cuestión, tener más músculo es mayor gasto porque el músculo es un tejido caro. Entonces, y que se ve bien y que llama la atención de las chicas y que me siento bien y que tengo fuerza y que me siento fuerte. Y nos engañamos como que eso, buscamos los resquicios para creer que eso es sano. Pero coño, para mantener todo ese músculo necesito comer toda esa proteína. Y esa proteína, ¿cómo me lleva al balance nitrogenado? ¿Y qué tiene esa proteína? ¿Qué proteína tú comes para tu músculo? No, que hoy día la mejor, ya sabemos, volvemos a ancestralizarnos, que el bistec. Bistec en la mañana y bistec el martes y después el viernes de nuevo y vamos bistec, aunque sea interiores, me da lo mismo ya. Metionina. Metionina, emetor. Emetor, replicación. Y entre esas replicaciones vamos metiendo que fuiste al gimnasio con la luz LED y toda la cuestión. Que te metiste por ahí, no sé, una fiesta. Y que vas con el celular, con el móvil en el teléfono. Y que el Apple Watch para ver tus pulsaciones. Y así, vas metiéndole cuentos a la célula y estás jugando con emetor, con metionina, con célula. Algo se va a disparar. Algo se va a perder el control. Entonces, según mi percepción, la naturaleza lo que te otorga es un cuerpo que tiene una memoria como la mía, que es delgada, una constitución ectomorfa, y te dice, tu metabolismo está seteado para mantener esa constitución, ¿ya? Y si tú lo quieres hacer crecer, te vas a autoengañar para cambiar tu constitución física porque te dijeron que eso estaba muy sano y tal, entonces va a requerir un mayor gasto energético para mantener ese músculo, porque todos sabemos que si dejas de entrenar, el músculo se va, ¿cierto? En los humanos, porque tenemos un cerebro que se roba toda la energía, porque a tu perro puede estar un mes echado, abre la puerta y ¡boom! Sale corriendo, ¿no? Los animales tienen otra memoria muscular, muy distinta a la de nosotros. Entonces, generamos mayor gasto, mayor ingesta, aceleramos la tasa metabólica basal y el músculo, en vez de protegernos, está en este momento, en este caso, mantener esa masa, ese bíceps y eso que se ve muy bonito, te va quitando días de vida. Y suena brutal ese, pero ¿cómo dice eso? No, y que capaz que hasta me funen por esto. Pero está aumentando tu tasa metabólica basal, está acelerando más el auto. Entonces, para mí el músculo debería ser compacto, funcional, elástico, potente. Ese músculo para mí impecable, ¿no? Ya hacerlo crecer y empezar a jugar con la hipertrofia, que a todos nos gusta bastante, yo también me metí en ese cuento alguna vez, es porque estamos generando un estrés mecánico que anda súper bien porque eso muestra que somos antifrágiles, ¿no? Porque un sistema que es frágil, este vaso, si yo lo quiebro y pongo más fuerza de la que este vaso resiste, se va a quebrar, ¿cierto? Porque este es frágil. Y el sistema antifrágil recibe más fuerza de la que él puede soportar y él se adapta y crece más y se vuelve más fuerte. Ese es nuestro sistema, pero como método adaptativo. Y ya estamos tratando de adaptarnos a esta sociedad enferma y a este ambiente enfermo. ¿Por qué forzar al cuerpo a más adaptaciones aún? Estamos jugando con fuego. No, y de hecho tiene todo el sentido porque el doctor La Rosa, que está especializado en longevidad, me dijo lo mismo. Me dijo no recuerdo el número exacto, pero creo que era un IMC de más de 26. Dejaba de ser prolongevidad. Entonces no tenía sentido. Bueno, al final lo que tú decías es músculo y tiene un costo a nivel energético, a nivel metabólico. Pablo, mil gracias por haberte venido, hermano. De nada, yo feliz.